En este video vamos a ver el tema de vistas. Podemos definir una vista como una tabla virtual cuya información está definida por una consulta de selección. Los datos de esta consulta de selección, como cualquier otra, provienen de tablas físicas en la base de datos. Pero en lugar de generar el listado, como venimos haciendo, lo que genera es un objeto que podemos verlo como una tabla virtual, el cual permitirá que se le ejecuten consultas de selección al igual como si fuese una tabla. Incluso tiene muchas características como las tablas físicas de la base de datos, incluyendo las restricciones a la nomenclatura. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto en un esquema. Supongamos que tenemos una tabla A y una tabla B, tablas físicas de la base de datos como venimos usando hasta ahora, y que queremos generar un listado X y un listado Y. Estos listados podrían ser complejos y deberían ejecutar una extensa consulta de selección tanto de la tabla A como de la tabla B para elaborar esta información. Pero en lugar de reescribir la consulta compleja dos veces para generar tanto el listado X como el listado Y, lo vamos a escribir una única vez para generar una vista llamada C. Esta vista va a ser considerada como una tabla virtual que va a provenir de la ejecución de la consulta de A y de B, de las tablas A y B, y a la cual después, para generar los listados X e Y, se va a utilizar con una simple consulta de selección. Esto lo que permite, en realidad, es abstraer un poco la complejidad de la consulta generadas por las tablas A y B, para que se pueda generar fácilmente los listados X e Y a través de la vista C. Vamos a ver esto, que en este momento parece un poco más complejo de lo que realmente es, en un ejemplo que muestra la sintaxis básica para crear una vista. Vamos a ver que para crear una vista vamos a escribir la sentencia createView y le vamos a asignar un nombre. Esto quiere decir que es una consulta de lenguaje de definición de datos. Y vamos a utilizar la palabra reservada as para identificar que lo que sigue a continuación es la consulta de selección que va a hacer a la vista. La consulta de selección, que puede ser muy compleja o no, y la vamos a escribir de la misma manera, o prácticamente de la misma manera como la escribíamos anteriormente. Ejecutar esta consulta lo que va a hacer es generar un objeto de la base de datos, que se va a llamar en este caso nombre vista, y el cual podrá ser visto como una tabla virtual. Como es una tabla virtual, luego vamos a poder seleccionarle datos, como figura aquí abajo, y la sintaxis para seleccionar datos a partir de una vista es la siguiente. Vamos a escribir, como siempre, un select de las columnas que componen a esa vista. Podría ser todas, incluso se podría usar el operador asterisco para indicar que son todas las columnas. From, y en lugar de ser un nombre de una tabla vamos a utilizar el nombre de una vista, en este caso nombre vista. Luego vamos a poder aplicarle un where y un order by tal cual utilizábamos con una tabla física. Una restricción que más adelante vamos a verlas a todas o algunas de ellas, pero una restricción importante que no se puede utilizar al momento de crear una vista es la cláusula order by. No podemos utilizar order by en la creación de la vista. Vamos a continuar y vamos a ver luego de esa restricción algunas otras. Por ejemplo, no puede incluir más de 1024 columnas, lo cual es bastante. Aquí vemos la restricción que habíamos mencionado anteriormente, que la consulta que conforma a la vista no puede incluir la cláusula order by, salvo que incluya la cláusula top. Recordemos que si utilizamos la cláusula top, el conjunto de datos que proviene de la consulta de selección se va a ver afectado por la cantidad que le indiquemos. Luego el order by va a ordenar ese dato filtrado, ese conjunto de datos filtrado. No puede incluir una referencia a una tabla temporal y tampoco a una tabla inexistente o a una columna inexistente. A continuación vamos a ver un poco las ventajas de utilizar vistas. Las ventajas de utilizar vistas
En principio, lo que nos van a permitir, y como vimos anteriormente, es la de simplificar la utilización de consultas complejas. Quiere decir que si yo tengo que generar un listado, el cual surge a partir de una consulta realmente difícil de escribir, no va a ser necesario reescribirlo tantas veces para poder utilizarlo, sino que se va a poder acceder indirectamente a ese listado a través de una vista. También nos permite abstraer a la consulta de la complejidad de la base de datos y la normalización. Esto significa que si yo tengo una base de datos que incluye un montón de relaciones, muchas relaciones a través de la cláusula inner join, en realidad generando la vista lo que puedo hacer es denormalizar ese conjunto de tablas para que acceder a ese listado sea mucho más simple. También vamos a ver un ejemplo de esto en SQL Server. Por otro lado, nos permite proporcionar un mecanismo de seguridad que nos permite que un usuario acceda solo a un conjunto de datos de las tablas y no a toda la tabla completamente. Esto también es muy importante. Y por último, nos permite modificar el esquema de una tabla física sin la necesidad de reestructurar un conjunto de consultas previas. Vamos a ver un ejemplo todavía sin utilizar SQL, pero que va a tratar de englobar un poco esta serie de ventajas que indicamos aquí. Para comenzar con el ejemplo, vamos a suponer que tenemos tres tablas: tabla 1, tabla 2 y tabla 3. La vamos a denominar T1, T2 y T3. Estas tres tablas lo que van a hacer es generar dos listados, dos reportes. Vamos a dibujar los reportes también. Tenemos el reporte 1 y tenemos un reporte 2 que puede ser un poco más complejo y más extenso. Tenemos el reporte 2. Estos reportes son generados y visualizados a partir de una aplicación, y esta aplicación vamos a suponer que se genera y se ejecuta en un lenguaje de programación, y el lenguaje va a ser C#. Pero también tenemos otra aplicación que genera esto y que utiliza estas consultas y está desarrollado en Java. Esto quiere decir que para elaborar el reporte R1 y el reporte R2 en los lenguajes que sean, lo que se hace es embeber la consulta SQL, que puede ser muy compleja, como habíamos dicho, y esta consulta SQL proviene de la tabla T1, T2 y T3. Bueno, entonces suponemos que esta aplicación está en marcha, está en producción y está instalada en una serie de computadoras y está siendo utilizado. Luego, la tabla T3 tiene una columna que, a partir de un proceso que vamos a llamar un proceso P, genera un campo denominado P1. Esta columna P1 es necesaria tanto en el reporte 1 como en el reporte 2, este proceso P. Esto quiere decir que si esta tabla, este proceso sufrió algún cambio para elaborar el dato, entonces debemos actualizar ese cambio tanto en el reporte 1 y en el reporte 2 de nuestras respectivas aplicaciones para poder actualizar el proceso. Pero si utilizamos otra estrategia para resolver este problema, que es el de implementando vistas, podemos ver cómo se soluciona todo mucho más simple y de una forma mucho más escalable. Vamos a borrar lo que escribimos acerca de el proceso P1, pero recordemos que tanto R1 como R2 necesitan a la columna surgida a partir del proceso P. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generar una vista, que la vamos a denominar vista en este caso, y esta vista está surgida a partir de la consulta de selección que habíamos dicho que podía ser compleja y que surge de las tablas T1, T2 y T3. Esto quiere decir que luego tanto el reporte 1 como el reporte 2 buscan la información
pero sobre la vista, que a su vez obtendrá los datos de forma indirecta tanto de la tabla T1 como T2 y T3. Entonces, si necesitamos modificar nuestro proceso P, esta vez lo vamos a modificar en la vista en la base de datos. Quiere decir que vamos a modificar este proceso P, que se llamaba P1, y va a generar una nueva forma de elaborar el dato para la columna P1 que automáticamente se actualizará tanto para el reporte 1 como para el reporte 2, sin la necesidad de tocar código fuente, ni en C# ni en Java. Esto le da una ventaja inmensa al uso de consultas de selección complejas porque las encapsulamos en la vista, de manera que R1 y R2, o la gente que trabaja para generar el reporte R1 y R2, se abstrae de la complejidad de la consulta y elabora consultas de selección mucho más sencillas sobre la vista. Ahora sí vamos a ver un ejemplo en SQL Server de utilización de vistas. Ahora vamos a resolver la primera de nuestras consultas, la que solicitaba obtener un listado de alumnos que indique apellido y nombre, edad, nombre de los cursos que tomó, el año en que lo hizo y la nota que obtuvo. Para esto vamos a ver de dónde proviene cada una de las columnas para poder después generar la vista. Apellido y nombre obtenemos de la tabla de alumnos. Edad también lo obtenemos de la tabla de alumnos, pero a partir de un cálculo con la fecha de nacimiento. Luego indica que tenemos que obtener el nombre de los cursos que tomó. Para ello necesitamos saber el ID de curso que le corresponde a ese ID de alumno en la tabla de alumnos por curso y relacionarlo con la tabla de cursos para poder obtener el nombre. También nos pide el año, eso lo podemos obtener de la tabla de alumnos por curso, y la nota que obtuvo, que será la columna nota final. Así que ahora que entendemos de dónde proviene cada una de nuestras columnas, vamos a ejecutar la consulta para generar la vista. Entonces vamos a comenzar escribiendo uno a uno las columnas con el alias correspondiente. Vamos a escribir select y vamos a querer obtener primero el apellido. Entonces vamos a obtener con el alias A, que le va a ser el de alumnos, el apellido, luego el nombre, luego vamos a necesitar la edad. Para ello vamos a hacer un cálculo, vamos a hacer el datediff como lo vimos anteriormente, así que no vamos a explicar esto nuevamente. Vamos a hacer la resta que vimos en videos anteriores con la fecha de nacimiento del alumno, esto como la columna de edad. Luego necesitamos también el nombre del curso, c.nombre, el año en que hizo ese curso, a por c.año, y la nota final que obtuvo, a por c.nota final. Todo esto proviene de la tabla alumnos con el alias A, inner join, alumnos por curso, con el alias A por C, con la condición de que los ID de alumnos sean iguales, y por último un inner join con la tabla de cursos con el alias C, que ahora el ID de curso tiene que ser igual al de alumnos por curso. Ahí estaría nuestra consulta para generar la vista. Si la ejecutamos, vamos a ver que obtenemos apellido y nombre, edad, nombre del curso, año en que lo tomó y nota final. Así que ahora que tenemos el listado, nos resta hacer la creación de la vista. Vamos a escribir create view y le vamos a poner ww listado alumnos con el alias, perdón, con el alias no, sino que vamos a indicar que está compuesta por este select, y cuando ejecutemos vamos a ver que vamos a tener un error. Lo que nos dice este error es que los nombres de las columnas de cada vista deben ser únicos. Esto quiere decir que hay ambigüedad entre la columna nombre de la tabla de alumnos y la columna nombre de la tabla de cursos. Para eso lo que vamos a hacer es ponerle un alias distinto a la columna de
nombre del curso y precisamente le vamos a poner nombre curso. Ahora sí, vamos a crear la vista. Y nos dice que los comandos se completaron correctamente. Como creamos la vista, ahora vamos a poder utilizar esta tabla virtual y vamos a hacer en este caso un select asterisco from listado de alumnos, que es el nombre de nuestra vista, y le vamos a poner un where en el que la edad sea menor o igual a 25. Lo de arriba lo vamos a comentar para ejecutar solamente la consulta de abajo, así que ejecutamos y vemos que obtenemos un listado acotado a partir del listado original, que es el que compone la vista. Ahora vamos a ver cómo podemos modificar una vista existente o eliminarla si no la necesitamos más. Para ello vamos a primero ejecutar un select asterisco from y nuestra vista, que se llama ww listado alumnos. Vamos a ejecutar la consulta y ver obviamente que obtiene los datos de la consulta que escribimos originalmente para generarla. Pero supongamos que a esta consulta le debemos agregar una columna más que represente si el curso se dicta de forma presencial o no. Para ello lo que vamos a tener que hacer es reescribir la consulta e indicar que queremos modificar la vista con esa nueva consulta. Yo tengo acá ya para pegar la consulta original, que es la que escribimos para generar la vista, y lo que vamos a hacer es agregarle, además del nombre del curso, vamos a querer agregarle si el curso es presencial. Una vez que modificamos la consulta original, lo que vamos a hacer es escribir la sentencia para modificar la vista que habíamos creado previamente. Para ello vamos a escribir alter view, le vamos a poner exactamente el mismo nombre, ww listado alumnos, y luego vamos a indicar, luego de la palabra reservada as, cuál es la consulta de selección que va a conformar nuestra nueva vista. Vamos a ejecutar esta consulta y como mensaje nos indica que los comandos se completaron correctamente. Quiere decir que si ahora comentamos la consulta que escribimos y hacemos un select asterisco from nuestra vista, al ejecutar vemos que automáticamente incorporamos la columna de presencial. Por último vamos a ver en una nueva consulta cómo podemos eliminar una vista de nuestra base de datos. Para ello vamos a escribir drop view ww listado de alumnos, que es el nombre de nuestra vista, y ejecutamos la consulta. Nos indica que los comandos se completaron correctamente, y ahora si hacemos un select asterisco from ww listado alumnos, comentamos la consulta anterior, ahora esto nos va a dar un mensaje de error indicando que el objeto listado alumnos ya no es válido. Luego de que vimos cómo crear una vista, modificarla y eliminarla, vamos a ver cómo una vista nos puede solucionar a resolver consultas complejas. Vamos a ver estas dos consultas que tenemos que resolver. Son muy similares, una incluso es la misma que vimos en el video de subconsultas, así que por ahí es una buena idea retomar ese video primero para poder ver y entender lo que vamos a hacer aquí. Veamos las consultas que tenemos que resolver. La primera dice que necesitamos obtener un listado de alumnos que hayan realizado al menos un curso a distancia. Y la siguiente dice de obtener un listado de alumnos que hayan realizado más cursos a distancia que presenciales, pero que hayan realizado al menos un curso presencial. La idea será buscar una consulta, que va a ser nuestra vista, que nos permita resolver las dos consultas de manera simple.
En principio vamos a buscar una consulta de selección en común para poder resolver los dos listados. Entonces vamos a querer obtener el código del alumno, el apellido y nombre, y la cantidad de cursos a distancia y presencial que tomó cada alumno para poder resolver las dos consultas. Esa consulta la vamos a transformar en una vista para que luego realizar estas dos consultas de aquí sean muy simples. Vamos a escribir entonces, vamos a obtener el ID de alumno, el apellido, el nombre, y también vamos a querer obtener con una subconsulta la cantidad de materias presenciales y con otra la cantidad de materias a distancia. Todo esto proviene de la tabla alumnos con el alias A. Como vimos anteriormente, vamos a resolver esta subconsulta primero para obtener la cantidad de materias presenciales. Para ello vamos a contar, vamos a hacer un select count de la tabla alumnos por curso con el alias A por C, y lo vamos a relacionar con la tabla cursos con el alias C. La condición de este inner join va a ser que alumnos por curso, el i de curso sea igual al i de curso de la tabla de cursos, y le vamos a poner una condición con el where en que el curso sea presencial, en este caso que la columna presencial sea igual a 1, y que el alumno, o sea alumnos por curso punto i de alumno, sea igual al i de alumno de la consulta principal. Con esto vamos a poder obtener la cantidad de cursos que tomó este alumno de forma presencial, y vamos a copiar y pegar esta misma consulta, ya que para calcular la cantidad a distancia simplemente hay que reescribir la misma consulta pero cambiando el campo de presencial de 1 a 0. Vamos a ejecutar y vamos a ver cómo obtenemos lo que necesitamos de nuestro listado parcial, y a este listado entonces lo vamos a crear como una vista. Para ello vamos a escribir create view bw, vamos a ponerle cursos por alumno y creamos la vista. Una vez que está realizada la vista, simplemente con un select asterisco from bw cursos por alumno, esto lo vamos a comentar porque ya no lo necesitamos, con un simple listado de select vamos a poder obtener estos datos que son bastante complejos de conseguir, y luego para resolver el primero de los listados simplemente va a haber que hacer un select asterisco from la vista que acabamos de crear, cursos por alumno, con el where de que la cantidad de cursos a distancia sea mayor que 0. Vamos a ejecutar esta consulta y podemos ver cómo tenemos el listado de alumnos que hayan hecho al menos un curso a distancia. Y para resolver el listado de más abajo es simplemente obtener de vuelta los datos que provienen de la vista cursos por alumnos, y la condición aquí es por alumno, ahí va, y acá la condición va a ser que la cantidad de materias a distancia sea mayor a la cantidad de materias presenciales, pero con una doble condición en que la cantidad de materias presenciales sea mayor que 0. Vamos a ejecutar esta última consulta, y como recordamos del videotutorial pasado, existe un solo alumno que cumple esta condición y era el que tenía apellido Paz, y en este caso el nombre Josefina.